Mis queridos amigos telespectadores de Logos Televisión, de nuevo con vosotros, permitiéndome entrar en vuestros hogares, permitiéndome entrar en vuestros corazones. Y no por mí mismo, sino a través del Espíritu Santo, que diariamente accedemos a Él, pedimos a Jesús, porque Él nos lo ha prometido. Sabéis que Jesús dijo en un momento dado a los discípulos: os conviene que yo me vaya, y así os enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Es interesante poder hablar del Espíritu y tener la conciencia y saber que el Espíritu mora en nuestros corazones. Recordando las palabras de Pablo también, que decía en Gálatas, donde él comentaba: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y este es nuestro deseo, y esta es nuestra oración, no solamente para mí, para mi familia, sino también para todos vosotros. En esta ocasión hemos traído a un compañero, a un colega, que ya es habitual en nuestros estudios que llevamos en este programa, Logos Televisión. Él es Daniel Moreno, pastor de la Iglesia de Vallecas. Bienvenido, Daniel, a este programa. Encantado de estar con vosotros de nuevo. De manera que abrid vuestras Biblias en Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 26. Vamos a estar durante estos minutos profundizando en este tema. Sabéis que el hombre, tenemos dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa y aquella naturaleza divina que podemos acceder cada vez que queramos. Pero es una lucha. Y en esa lucha, en esa batalla, vamos hoy a pelear tanto Daniel como yo. Hoy he titulado a este estudio, el vivir por el Espíritu. Y vamos a ver si podemos sonsacar todo aquello que es interesante para poder extraer las riquezas que tiene el texto que Pablo dedicó a la iglesia de Galacia. Es por ello, mi querido amigo Daniel, que quiero hacerte la primera pregunta. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese andar en el Espíritu es el consejo de Pablo, pero hay toda una teología en esa palabra andar. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, esta palabra existe y está muy traída por todos los profetas. ¿Podrías ilustrarnos este término, Daniel? Sí, realmente es un término común tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El andar hace referencia a una norma de conducta que debería caracterizar la vida cristiana. Y es interesante, ¿no?, porque el mismo Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino. A los cristianos inicialmente se les conocía como los del camino. O sea, el andar tiene que ver con la experiencia de práctica de fe de un creyente. Por ponerte un ejemplo, si nos vamos al Antiguo Testamento, nos vamos, por ejemplo, a Deuteronomio, que es la segunda ley, que es ese gran legado de Moisés. En el capítulo 13, versículos 4 y 5, nos hacemos una idea de cuánta fuerza tiene el verbo andar, qué implicaciones tiene. Fijaros, Deuteronomio capítulo 13, versículos 4 y 5 dice: a Yahvé vuestro Dios seguiréis, y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz. A Él serviréis, y a Él le seréis fieles. Es interesante porque es una forma sinónima de hablar acerca del camino. El seguirle, el servicio, la fidelidad, el escuchar su voz, todo tiene que ver con implicaciones prácticas. No es tanto un conjunto de creencias teológicas, sino es sobre todo un camino. Vamos en ese camino, vamos en esa dirección. Es verdad que el Antiguo Testamento se centraba mucho más en el andar en la ley. Es decir, los judíos solían hablar de la halaká, que tenía que ver con las reglas y las normas que se encontraban tanto en la ley como en las tradiciones de aquella época. Pablo se centra mucho más en la forma de andar.
todos caminamos, pero ¿cómo estás andando en tu vida? Por eso el versículo que has traído aquí a colación, yo soy el camino, es bastante rico, porque allí la pregunta era, bueno, ¿y cómo podremos nosotros llegar a Dios? Le comentaba Felipe, ¿cómo podemos nosotros llegar al Padre? Y entonces Jesús dijo, mira, yo soy el Jalacá, yo soy el camino. Tú vienes conmigo, acompáñame, sígueme, escucha mi voz y con toda seguridad yo te voy a mostrar al Padre. Y lo vas a conocer, porque la vida eterna es esta, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesús, a quien has enviado. Conociendo al Padre, conociendo al Hijo, pues nosotros tenemos asegurada la vida eterna. Y una manera es acompañándole, haciendo camino. Claro, claro. Y la clave, me encanta lo que has dicho, porque incluyes al Padre y al Hijo. Y la clave, por ejemplo, en el versículo 18 ya te la indica, si sois guiados por el Espíritu de Dios. La clave es la guía del Espíritu Santo. Guía, fijaros que hablamos de guía, no hablamos de fuerza, no hablamos de imposición, sino hablamos de que Dios te propone un camino y te va a dar la herramienta esencial para que tú puedas andar en ese camino de fe. Claro, pero nuestros telespectadores, Daniel, preguntarán, bueno, yo, si me dicen, vamos a andar hacia la iglesia, yo sé el camino, y vamos a andar a hacer un recorrido por todas las pinacotecas que hay en Madrid, sabemos el camino, pero andar en el Espíritu, Daniel, andar en el Espíritu, ¿cómo podemos nosotros andar en el Espíritu? Mira, nos choca la expresión porque, tú lo has dicho al principio, tenemos como una doble naturaleza, o mejor dicho, una sola naturaleza dicotómica, donde se mezclan los deseos de la carne y el anhelo del Espíritu Santo en tu vida. Es verdad que nacemos, es un poco como nacemos en lucha, no nacemos neutrales, nacemos como dentro de una trinchera, y nuestra labor es desempatar. Hay como una lucha entre la inclinación a lo correcto y a lo malo. Y es como que esa lucha constantemente está ahí. Y a veces nos impide ver con claridad el camino. Vamos a ver lo que dice Pablo sobre este concepto que tú estás trayendo perfectamente a colación. Sí. En el versículo 17, capítulo 5 de Gálatas, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. Entonces, ¿esa lucha va a estar constante, Daniel, en nosotros? ¿Esa lucha de ir haciendo lo que nos apetece, las obras de la carne, o haciendo lo que nos dice el Espíritu? ¿Vamos a estar en esa lucha constantemente? Es la pregunta del millón, y yo estoy seguro que hay muchos espectadores que se la preguntan. Vamos a partir de la siguiente base. El concepto de la carne y el espíritu es un término muy utilizado por Pablo. Cuando hablamos de la carne hablamos más bien de tendencias, maneras de pensar, etc. Y cuando hablamos de espíritu tiene que ver con la guía espiritual. Sabemos de sobras que Dios diseñó la dimensión carnal y la dimensión espiritual y las bendijo ambas. El pecado nos ha distorsionado ese equilibrio, y el Espíritu Santo nos quiere volver a restaurar, nos quiere volver a reequilibrar como éramos al principio. ¿La lucha es real? Sí. ¿La carne en sí misma es mala? No, depende de donde te conduzca. Estamos llamados nosotros no creemos en la idea de, bueno, pues átate las manos, métete en un monasterio. No, creemos en que la lucha es real y la batalla se gana en cada decisión diaria. Y ahí está la clave. O sea, la victoria es posible porque Dios prometió su compañía, pero es cierto que el conflicto es serio. El conflicto es serio porque, por poneros un ejemplo, si uno se va a Romanos en el capítulo 8, versículo 7, que por cierto me encanta, tanto Romanos 7 como Romanos 8, dice claramente, por cuanto los designios de la carne no son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y fijaros lo que dice, ni tampoco pueden. No se puede. No se puede. Tú no tienes nada en tu bolsillo que digas, mira, saco esto del bolsillo y lo consigo.
La batalla es muy real, por eso necesitamos la asistencia de Dios ante cualquier tipo de tendencia. Entonces quiere decir esto que esa lucha, esa batalla que nosotros tenemos y que a veces, bueno, pues ha habido personas que han propuesto diferentes formas y maneras de acceder pues a ese estado tan maravilloso que es el espiritual constantemente. Por ejemplo, nombraste una vida monástica. Yo me retiro de la sociedad y seguro que si me retiro de la sociedad, toda la contaminación que tenemos en la sociedad, todos los pecados, no me van a llegar porque estoy en un estado monástico allá arriba, solo, pero aún así, decía San Agustín, ¿no? Aún así me llegan. Aún así me llegan. Yo no puedo dejar de hacer y de pensar y de cometer cosas, aún teniendo una vida pues en solitario, allá arriba. También hay otros que están pensando en Dios tiene que hacer y ponerme en mí un acto divino para que esto desaparezca, esta naturaleza pecaminosa. Ninguna de las dos formas son correctas. Luego entonces la que nos está sugiriendo Pablo es tienes una batalla diaria y esa batalla diaria es constante. Cierto. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Te acuerdas? Clave, Juan 3:6. Es impresionante. Esa es la clave. Tienes que nacer de nuevo. Muy bien. Y para nacer de nuevo tienes que nacer de agua y del Espíritu. Exactamente. Para que puedas acceder al reino de Dios. Luego entonces tenemos ese renacimiento que nosotros lo hicimos un día puntualmente de agua, diciendo, yo quiero ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero decírselo a todos. De manera que tenemos un bautismo de agua que me hace renacer de nuevo. Pero también apunta Jesús y dijo, y del Espíritu. Ese bautismo de agua que fue puntual, hay otro bautismo que es diario, el bautismo del Espíritu. Ese es el que nosotros tenemos que acceder diariamente, porque Jesús diariamente se bautizaba en el Espíritu. ¿Para qué? Pues para que el Señor, para que el Padre dijera, aquí tienes mi Espíritu, déjate llevar por Él. Y si Él lo hizo, nosotros también podemos hacerlo, Daniel. Ciertamente está a nuestro alcance. Esa es la cuestión. Es que, mirad, lo que quiero que los espectadores se nos lleven de este programa es que la victoria sobre el pecado es posible y Dios quiere ayudarte. Esa es la cuestión. La victoria sobre el pecado es posible porque la Biblia en Apocalipsis habla de vencedores. Pero lo has expresado muy bien, la lucha es muy real. ¿Por qué? Porque es algo muy dentro de nosotros, solamente en el Espíritu Santo estamos estables, solamente estamos seguros. Y yo incluso, todo este tema que estamos hablando, si hay algún espectador que quiera más información, porque es la pregunta del millón, cuando uno se va a Romanos 7, oye, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿qué está pasando conmigo? ¿Esto es una locura o qué? Hay un libro que es bastante recomendable, que se llama El dragón que todos llevamos dentro, y me gusta sobre todo el subtítulo porque dice cómo vencerlo. Es del autor Marvin Moore, y es un libro que intenta un poquito describir precisamente esa batalla, pero en un sentido práctico, en términos de acciones, en términos de pensamientos, en términos de sentimientos, en términos de conducta, etc. No quisiera que hablemos del tema este de la carne y el espíritu en términos demasiado genéricos, porque este problema es real. Y yo lo que quiero es que, por ensayo y error, asidos de la mano de Cristo, día a día, pueda ser un triunfo tras otro en tu vida. Bien, Daniel, el asunto que presentas es bastante sugerente. Entonces, Dios nos lo da todo. O sea, nos da la fe, Él nos da el arrepentimiento, Él nos da la obediencia, nos da el amor, nos da el espíritu, nos da todo. ¿Nosotros qué ponemos? ¿Qué tenemos? ¿Hay algo nuestro en el cual yo pueda decidir qué hacer? ¿Pido el bautismo del Espíritu o sigo durmiendo en la cama? ¿Hay algo que el ser humano tiene? Yo creo que la clave es la entrega diaria de tu voluntad a Dios. Creo que la clave es ponte en las manos de Dios. De nuevo, otra recomendación,
conocido libro El Camino a Cristo, que por cierto, este libro está no solamente en internet, sino al alcance de tu mano llamando al teléfono habitual de los amigos de Logos TV. Pero me gusta mucho porque hay un capítulo que lo cuenta de una forma muy práctica. No sé si te identificas con esto. Mira, muchos se preguntan, te lo has preguntado alguna vez esto, ¿eh? ¿Cómo me entregaré a Dios? Y sigue diciendo, deseas hacer su voluntad, pero somos débiles en poder moral, esclavos de la duda, dominados por los hábitos de nuestra vida de pecado. Nuestras promesas y resoluciones son para nosotros una seguridad engañosa cual hilo de araña. Te levantas por la mañana, haces 12 promesas y a las 3 de la tarde, ¿cuántas quedan? No puedes gobernar tus pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de tus promesas no cumplidas y de tus votos quebrantados debilita la confianza en tu propia sinceridad y te induce a sentir que Dios no puede aceptarte. Fíjate qué drama, ¿eh? Aquí la clave es, tómale la mano a Dios. Dios sabe tu condición, Dios conoce nuestra patología. Y sigue diciendo, sin embargo, no tienes por qué desesperar. Lo que debes comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Ahí está el punto. Página 47, ¿eh? Es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o de escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir. A ellos les toca ejercerlo. Qué importante, ¿verdad? Porque, mira, cuando tú estás consumiendo algún tipo de sustancia que te está quitando tu propia voluntad, qué pena y qué drama. Totalmente. Que nadie te quite tu capacidad de escoger. Dios te hizo libre y quiere verte libre. Y su plan de salvación se basa en la libertad humana. Escoge pues la vida para que te vaya bien, pero tú escoges. Qué bonito, ¿no?, lo que estás diciendo, Daniel, porque efectivamente poniendo en marcha ese poder tan fuerte, tan poderoso que tenemos de la voluntad, que es nuestra, y el Señor ahí no se mete, tan solo está esperando a que tú decidas. ¿Qué es lo que quiero, qué decido hoy? Señor, yo lo que quiero decidir hoy es estar contigo. Lo que yo hoy decido es que quiero ser bautizado con tu Espíritu, y que seas tú. Este es el andar en el Espíritu. Es decir, Señor, aquí me dejo. Jesús en Apocalipsis dice, estoy a la puerta y llamo. El que quiera, que abra. Porque en esas figuras que muchas veces nos ponen, en esas imágenes, no hay picaporte por fuera, y Él llama. Es cierto. Él no entra ni tiene llave. Sencillamente te dice, si quieres, abre y yo cenaré contigo. No dice comer. Dice, yo cenaré contigo. ¿Y por qué el cenar? Porque a la cena solamente entraban los amigos. Si no, se cerraba la puerta por la noche, no había luz eléctrica y se acabó. Así que yo soy tu amigo, ¿me reconoces? Sí, déjame entrar y estaré contigo y te enseñaré. Hoy Jesús lo tenemos en el lugar santísimo, en el santuario de los cielos, pero sí que tenemos a nuestro lado al Espíritu Santo. Si tú diariamente accedes a Él, Él te va a guiar a toda la verdad, te va a enseñar, te va a guiar, a enseñar. ¿Qué decía más? Dice unos versículos muy interesantes en Juan capítulo 14, no quiero dejar esta idea que es muy bonita, Juan 14 versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en el capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué interesante es dejarte guiar por el Espíritu y andar en el Espíritu, Dani. Es verdad, ahí está la clave, ¿eh? ¿Sabes una cosa? Mira, me encantan los textos que estás leyendo porque son el legado de Jesús a sus discípulos antes de pasar ya todo el Calvario. Antes de pasar, Jesús les fortaleció con la promesa del Espíritu, que además de recordar y de guiar, como has dicho, también te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y en ese contexto es como que, mira, la propuesta es, deja que Dios llame en tu vida a cada cosa por su nombre. Y de ahí la clave de Gálatas 5 cuando dice, mira, manifiestas son las obras de la carne. Haz tu lista. No hablemos del vecino, haz tu lista propia.
Porque esta lista es muy incómoda. Es incómoda. Oye, soberbia, orgullo, malas pasiones, homicidios, adulterios, uy, 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 no, que estamos en la tele, eso no se dice. Hay cosas que dices, no, 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 esto no se puede decir, pero es como que el Espíritu Santo realmente te convence de pecado, te lleva a Cristo, que es la justicia, para precisamente pasar el juicio del que comentabas con el abogado que tenemos en el cielo. Amén, amén. Qué bonito. Sí. Dice Pablo, has estado ahora nombrando algunas de las 17 obras de la carne que tenemos en los versículos del 19 al 21, donde nos comenta lo siguiente: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, son manifiestas, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo me quedo con lo que has dicho. Haz tu lista, hazla, preséntasela al Señor. Claro. Y dile: Señor, yo quiero tu espíritu, quiero andar en el espíritu, quiero vivir en el espíritu. Y tú tienes fortaleza y poder para desarraigar de mí esta lista. Quítamelas porque quiero vivir como tú vivías, con el espíritu. Y ya está, si es sencillamente poner en práctica tu voluntad y dirigirte al que verdaderamente puede salvarte y liberarte de todas estas cosas. Es cierto, ¿eh? Ahí está la clave, ¿eh? Mira, nadie dijo que esto fuera a ser fácil, ¿eh? Nadie lo dijo. La lista es, fijaros que acaba la lista diciendo, y cosas semejantes a estas. Nada de practicar esto porque esto te va a deteriorar y te va a destruir. Fíjate que la lista incluye pensamientos, incluye sentimientos e incluye acciones. Lo incluye todo. Todo. Entonces, la clave está en una combinación entre la fe en Cristo Jesús, como lo estabas diciendo, y el método. Si tú quieres dejar de fumar y no haces más que irte al bar, hijo mío, te va a costar, ¿eh? Si tú quieres dejar una adicción al internet, X o lo que sea, oye, o cortas el cable o te va a costar. Realmente requiere, por ensayo y error, un trabajo diario para saber, oye, Señor, ¿dónde me estoy torciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué reacciono de esta forma tan ciclogénesis explosiva, ¿no? Como esas tormentas del norte de España, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué sobreactúo así? Etcétera. Señor, ¿puedes limpiarme? Es como que a Dios le importa mucho limpiarnos desde dentro, desde dentro. Y es tan bonito porque, fijaros, ¿no? Las obras de la carne es un desastre, es desunión, es como una anarquía. Los frutos del Espíritu producen unidad, producen un ser renovado, producen a alguien transformado, de repente eres nuevo. La carne demanda, el Espíritu produce. Exacto, exacto. Es interesante lo que estamos comentando porque verdaderamente necesitamos acceder a Jesús diariamente para que todas estas cosas sean desarraigadas, porque el hombre por sí mismo, Dani, es imposible. Ciertamente. Es imposible. Ciertamente. Había un rey, cuenta una ilustración que había un rey muy jorobado, que tenía muchos problemas en la columna vertebral, y este rey mandó hacerse una estatua suya, recta, en medio de su jardín. Y cada día que pasaba no hacía más que contemplar esa estatua, contemplarla, hasta el punto de que pasó el tiempo y este rey volvió a su postura original. Ajá. Todo depende del modelo al cual contemplas y admiras. Esa es la clave. Las obras de la carne no hace falta que me digas mucho más. Los frutos del Espíritu los vas a encontrar en Cristo Jesús. Dime, Dani, y todas estas obras de la carne vienen porque han sido ingresadas en nosotros, por medio de lo que llamamos las avenidas del alma. Toda la razón. ¿Cuáles son esas avenidas del alma? ¿Cómo podemos cortar esas entradas? ¿Por dónde entra todas estas cosas? Porque evidentemente primero tiene que estar en el pensamiento, primero tiene que ponerse en la cabeza a poder pensar en todas estas obras de la carne y luego se producen.
¿Cuáles son esas avenidas del alma? Claro, tiene que ver con los sentidos. A mí me encanta cuando Job, que las pasó mal, en el capítulo 31, versículo 1 dice, hice pacto con mis ojos. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo yo pues había de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría Dios desde arriba, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es como decir, tú primero evalúa bien. Es que en este mundo hoy en día se está normalizando lo que no es normal. El hábito, la costumbre no hace normal a lo que no lo es. La ley de Dios es el genuino punto de referencia que te invita a ponerte recto y a conocer realmente cómo es la esencia de un Dios que no cambia. Que no cambia. En este mundo ahora pasan las modas, ahora nos desmodamos, ahora otra vez modas, otra vez... No. Dios sí, es coherente consigo mismo. Es bonito el versículo que has hablado porque efectivamente una avenida del alma es los ojos. Claro. Pero también tenemos los oídos. Claro. ¿Qué escuchas? Claro. ¿Qué hueles? ¿Qué comes? Exactamente. ¿Qué tocas? ¿Por dónde andas? Estas son las avenidas del alma por las cuales pues, el enemigo pues, trata de hacer una incursión delante de ti, porque nosotros somos un cuerpo que Dios nos ha creado. Y hemos hablado antes de la carne. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, pero el pecado distorsiona todo esto. Cierto. Ahora es el enemigo, es el diablo, Satanás, quien quiere apoderarse de este cuerpo con su espíritu. Ciertamente. Y entonces este cuerpo va a hacer pues, las cosas y las obras que quiere ese espíritu. Nosotros tenemos la opción de elegir a otro espíritu, al Espíritu Santo, para hacer también y tener ese fruto del Espíritu que vamos a leerlos ahora, si te parece. Es cierto. O sea, que quede claro, ¿eh? Eres siervo de uno o de otro, tú decides. ¿Sabes cuál es la propuesta que te hago? Haz ayuno. Y no solamente de comida o de bebida, sino también de los sentidos. La infoxicación en la que estamos sometidos constantemente. O sea, ¿buscas que las pasiones superiores dominen las inferiores? Haz ayuno de los sentidos. Que tus ojos no miren lo que no deben, no pruebes lo que no toca, mide bien tus tiempos, dedica tiempo a la comunión con Dios. Deja que tu mente sea lavada a través de la palabra de Dios y te aseguro que las consecuencias están ahí. O sea, los efectos secundarios son tan apasionantes que vale la pena disfrutarlo. Hablando de esto, Daniel, me dijo un día un chaval, un joven, dice, pastor, estoy ayunando. Digo, hombre, pues te felicito. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás bebiendo jugos? ¿Estás bebiendo agua? Dice, no, estoy ayunando de internet y de WhatsApp. Bueno, es un principio, es un principio. Así que el chaval estaba durante 2 o 3 días sin querer saber nada de lo que era todo aquello, bueno, pues que a veces se intoxica. Es necesario, ¿no?, tener nuestro WhatsApp, tener nuestro Facebook, las redes sociales, pero sería bueno también, por lo menos un día a la semana, desconectarte de todo. Esto estaría fenomenal. Eso del ayuno me ha gustado. Yo sé que, mira, lo que estamos hablando es muy complicado, porque aquí hay de todo. El ayunar de internet es relativamente fácil. De hecho, hay hoteles que hoy en día te ofrecen, no hay wifi, hablad el uno con el otro. ¿Vale? Pero es mucho peor cuando hay envidias, cuando hay borracheras, cuando hay cosas que a lo mejor necesitarás ayuda psicológica cristiana, necesitarás herramientas prácticas, necesitarás aconsejamiento eficaz en este tema, etc. Pero a lo que yo me refiero es que a Jesús no le asustas. A Jesús no le asusta tu condición y tienes camino para caminar porque Él lo hizo primero. Qué bueno. Vamos a leer, si te parece, el fruto del Espíritu, que está en el versículo 22 y 23, donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. O sea que teniendo el fruto del Espíritu en estos 9 gajos, digamos, de esa naranja, de ese fruto, nosotros podemos llegar a tener el Espíritu de Cristo y ya la ley, como dice aquí, dice, ya no te va a hacer falta, porque la ley de Cristo, la ley del amor, va a estar en ti y eso va a ser suficiente para que tú sigas hacia adelante. Qué bonito y qué expresión más bien traída, cuando después de hablar de estas 17 obras de la carne, Pablo relata este fruto del Espíritu y comienza con el amor. ¿Es importante para Pablo este ágape, este amor?
que relata en este fruto? Y tanto que sí, y además lo pone desde el principio, ¿eh? De hecho, Dios es amor desde el principio, Dios es amor al final. Servíos por amor los unos a los otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos si tenéis amor unos con otros. Claro que lo es. Me ha encantado como lo has mencionado, ¿eh? Un fruto con 9 gajos, ¿eh? Tú analizas, contemplas la vida de Jesús y realmente son estos 9 frutos en acción, ¿eh? Sí, Señor. Es impresionante, ¿vale? Pero es verdad que el amor es como realmente es la distintiva cristiana, ¿eh? El amor de Dios que ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. De nuevo, la misma idea, ¿eh? O sea, es verdad que el amor es Cristo y el amor es la esencia del cristianismo. Por eso Pablo le daba la importancia que le daba al amor. Ciertamente. Y uno se da cuenta claramente, Javier, que cuando uno mira esta lista, no sale de tu bolsillo esta lista. Esta lista sale de un milagro sobrenatural, de una nueva criatura, una criatura enfocada de una forma diferente que como estamos actualmente, sin mirarnos tanto al ombligo y mirando mucho más al próximo. Qué bonito, ¿eh? Cómo expresa Pablo aquí todos estos conceptos tan preciosos que nos hacen acercarnos a él, que es lo importante. En estos 10 versículos que estamos estudiando, de Gálatas 5, del 16 al 26, Pablo usa 5 verbos que quisiera, pues apuntar sobre cada uno de ellos y qué podemos sacar. En el capítulo 5, versículo 16, primeramente habla del andar, de ese peripatear, ¿no? Ese estar con la persona a la cual has elegido como maestro. Y ahí tenemos a Aristóteles, que él le gustaba mucho peripatear con sus discípulos y cuánto aprendían de ese peripateo, el andar en el Espíritu. ¿Qué te parece el siguiente versículo? Ya lo comentas tú, el siguiente verbo se encuentra en el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. Sí, de nuevo la misma idea, ¿eh? Somos guiados por el Espíritu, de nuevo la misma idea. Dios guía. No solamente andamos en Él, sino nos dejamos guiar. De hecho, cuando pensaba en lo de andar, pensaba en Enoc también, cómo caminó con Dios, y Dios se lo llevó, ¿eh? Y de nuevo la misma idea, Enoc fue todo un pregonero. Bueno, Enoc hizo la labor, denunció el pecado de su tiempo y realmente se acabó la labor que tenía que hacer en su tiempo, ¿eh? No deja de ser un tipo, una figura de lo que estamos llamados a ser en este tiempo, ¿eh? A la espera del reencuentro con Él. Pero sin lugar a duda el segundo verbo tiene que ver con ser guiado, permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Perfecto. No una hora de tu vida sin control de Dios. Esa es la cuestión. Pregúntale más veces a Dios, Señor, ¿tú cómo lo ves? En el versículo 25 tenemos otro verbo. Si vivimos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, Pablo está haciendo a la referencia de ese nuevo nacimiento, sí, Señor, de esa renovación diaria del Espíritu que hemos estado comentando. Es emplear nuestra voluntad y decir, no sigo en la cama, me levanto y voy a emplear tiempo de mi tiempo para el Señor, porque el Señor lo que quiere es ser conocido por ti. Es verdad, ¿eh? Hay cosas que son vida y cosas que no son vida. Escoge la vida en mayúscula, esa es la cuestión. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, claro, no tiene. He venido para que tengan vida y vida en abundancia además, esa es la cuestión. Muy bien. Y el siguiente versículo también se encuentra en el siguiente verbo se encuentra en el versículo 25. Avancemos también por el Espíritu. Esa es la cuestión. No solamente no solamente anda, sino avanza. Y esto tiene que ver con mantener el paso. De la manera que habéis recibido a Cristo, andad en Él. No solamente recibir a Cristo, sino caminar. Hay un camino, ¿eh? En el santuario también lo hay, ¿eh? Adelante, un camino que sea diario, permanente. Tú has recibido a Cristo, pero sigue esa trayectoria hacia adelante. ¿Cómo se ve que Pablo se encontraba en el centro de un imperio romano que estaba ahí pues bajo la reglamentación y las órdenes de los legionarios, ¿no? Es cierto. Y esta palabra de avanzar, él la tenía clarísima porque decía, mira, igual que las tropas estas del Imperio Romano avanzan y no paran, así tenemos que ser nosotros. No poner límites y con el Espíritu sigamos hacia adelante. Hay una línea ahí que tenemos que mantenerla para poder conquistar esa batalla, para poder ganar esa batalla que el Señor nos la da como segura. Qué bonito es, ¿eh?
Ciertamente. Y el último versículo se encuentra el último verbo, perdón, se encuentra en el versículo 24, donde dice: y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Qué hemos crucificado entonces? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿eh? Has crucificado lo que realmente no era vida. Era un intruso en tu cuerpo y en tu mente. Y realmente has permitido que Cristo entre. Y Pablo entiende ese de, oye, ¿quién es el que reina en tu mente? ¿Quién es el que domina? ¿Quién se enseñorea en ti? Esa es la clave. De verdad os lo digo que esto no va a ser fácil, ¿eh? A mí me gusta mucho esta cita que dice: no todo es suave en la vida del cristiano, se le presentan duros conflictos, severas tentaciones, y mientras más cerca estemos del fin de la historia de la tierra, más engañosos e insidiosos serán los ataques del enemigo. Pero más necesario será mirar a Cristo. Sí. Este verbo que pone aquí Pablo, donde dice: y los que son de Cristo han crucificado la carne, él está haciendo mención a aquel bautismo que nosotros tuvimos de agua, pero él vuelve otra vez a decir: cada día muero. Muy bien. Cada día yo me pongo en tus manos porque quiero morir. O sea, yo no quiero levantarme con mi yo, porque diariamente uno se levanta y ya tiene otra vez ahí su yo dispuesto a hacer lo que sea y decir: Señor, anula esto de mí, quiero que vivas tú. Así que crucifico mi yo, cada día muero, ya no vivo yo. Todos estos conceptos teológicos que presenta Pablo son muy interesantes y muy buenos para nosotros los que somos cristianos y queremos ser bautizados diariamente en el Espíritu y vivir por el Espíritu. Qué bonito. Amén. Amén. Pues muy bien, mis queridos amigos, ha sido un estudio fantástico, fenomenal, porque uno siempre aprende cuando se acerca a la palabra de Dios y profundiza en ella. Yo quiero pedirle ahora a Daniel, bueno, pues que haga un minuto de conclusión, que se dirija a nuestros telespectadores que están ávidos de conocer la palabra de Dios. Adelante. Mirad, yo me quedo con Apocalipsis 14. Cuando hablamos acerca de qué pasará al final, hay una canción que tienes que empezar a ensayar, el cántico de los 144.000. Otro día hablamos del número, de la simbología bíblica y demás, pero me gusta cómo él lo describe, ¿eh? Fueron redimidos, no se han contaminado con mujeres, y sabéis que la mujer tiene un concepto simbólico en la Biblia, siguen al Cordero por donde quiera que va, redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ese es mi sueño, hacia ahí apunta el plan de salvación, y ese plan, no te quepa duda que te quiere incluir a ti también. Así que este camino es real, no es una utopía, es muy fácil hablar, pero la lucha es real, pero Cristo también lo es, para ayudarte en esa trayectoria, en esa travesía. Muy bien, mi querido amigo Daniel, muchísimas gracias por tener este tiempo con nosotros, porque la verdad es que nos hace falta, y también a nuestros telespectadores. Amén. Nuestros telespectadores que están ahí fieles constantemente en este programa, Logos Estudio, que trata de bucear por la palabra de Dios, que nos va a hacer felices y va a hacer principalmente que a través del Espíritu Santo conozcamos a Jesús, nuestro amigo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Que el Señor os bendiga, y la semana que viene nos vemos estudiando otra perícopa de este interesante libro de Pablo a los Gálatas. Que el Señor os bendiga.